Hoy yo quiero hablar un tema muy importante y le puse por título a esta prédica: Vivirás. Y más que un título es una declaración, y más que una declaración, yo creo que es una palabra profética de parte de Dios, donde Dios te dice: a ti necesitado. Y cuando digo a ti necesitado, me incluyo yo, que somos necesitados de su presencia. El Evangelio según San Juan, el capítulo 11, el versículo 25. Escuche por favor lo que Jesucristo dijo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús te hace la pregunta: ¿crees esto? Siempre que doy una plática, me dejo guiar por lo que Dios quiere hablar. Y en estos últimos días Dios ha estado hablando de una manera muy sencilla a mi corazón, a través de mi diario vivir, a través de lo que pasa en lo que hacemos a diario, de lo que me platica mi esposa, en lo que me platican mis hijos. Y de ahí es donde Dios, estoy seguro que me habla. Y siempre que me doy a la responsabilidad de ministrar, es porque Dios ha hablado primero a mi vida. En cosas tan sencillas, Y hace unos días, casi siempre inicio en estos últimos días haciendo referencia a lo que mi esposa me platica. Y en estos últimos días la atmósfera del mundo, y no tan solo la atmósfera del mundo, sino también la de las mismas iglesias, la de las mismas pláticas de los cristianos. Hay tanta gente que se ha intoxicado de todo lo que escucha diariamente, de todo lo que ve en los medios de comunicación, de todo lo que ve en los noticieros, en todo lo que escucha y ve en las redes sociales. Es más, a diario, desde que empezó todo esto, a diario hay, no sé cómo llamarle, notificaciones, hay spot de comunicaciones de la Secretaría de Salud, donde nos informan de toda esta pandemia. Pero hay algo que me impresiona, y es las estadísticas de muerte que dan nuestras autoridades, y no tan solo nuestras autoridades, sino todos, la atmósfera. La gente está hablando que murió tal persona, murió otra persona, y nos hemos enfocado tanto en hablar más de la muerte que de la misma vida. Pero el día de hoy yo quiero hablarte de la vida, que es Cristo Jesús. El día de hoy yo te traigo un mensaje diferente, te traigo un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje donde el mundo puede saber que Jesucristo es la vida. Quiero hablarte un mensaje de fe, quiero hablarte un mensaje de esperanza. Hoy no te voy a hablar específicamente de un Dios que sana, aunque sé, porque lo he experimentado en carne propia, que Dios tiene el poder para sanarnos físicamente nuestras enfermedades. Estoy seguro que a muchos de los que me están oyendo, Dios los ha sanado de alguna enfermedad, probablemente alguna enfermedad que para la ciencia es incurable. Dios ha hecho ese milagro. Pero yo no te quiero hablar esta tarde, aunque entiéndeme por favor, sé y estoy seguro de que Dios es poderoso, de que el poder de Dios va como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Pero por esta ocasión yo no te quiero hablar solamente de un Dios que sana.
Y es que todo lo que pasa, a veces solamente nos concentramos en darle el mensaje a la gente de afuera, incluso a nosotros mismos, presentarles a un Dios o a un Jesucristo que solamente sana. Hoy te quiero hablar de un Dios aún mayor. Hoy te quiero hablar de un Dios que tiene el poder aún mayor para sanar una enfermedad física. Y el Dios que te quiero hablar es el Dios que tiene el poder para resucitar lo que está muerto. Hoy te quiero presentar a un Dios, a un Jesucristo que resucita la esperanza que ha muerto, a un Dios que resucita muchas veces al matrimonio que probablemente muchos ya han dado por muerto. Hoy yo te quiero hablar de un Dios, de un Jesucristo que resucita esa empresa que probablemente muchos ya declararon muertos. Hoy quiero hablarte de un Dios mayor. Es un Dios que resucita lo que ha estado muerto o lo que está muerto. Porque muchos hemos experimentado la sanidad, el milagro de sanidad en nuestro cuerpo. Pero pocos hemos experimentado el milagro de ver resucitado, de volver a ver resucitar, de volver a tener vida algo que ya estaba muerto. Nos hemos dado a la tarea muchas veces solamente de presentar a ese Dios y creemos que solamente Dios viene y nosotros oramos por los enfermos y Dios tiene misericordia y los enfermos literalmente son sanados. Vemos nosotros un milagro y el milagro que Dios hizo, pero ¿sabe cuál es el detalle? El detalle que muchas veces presentamos a un Dios que sana y viene y Dios sana, llámese la enfermedad que sea, que sana. Y el detalle, y es que una vez que Dios sana, ahí tiene a toda la iglesia, ahí tiene a todos los hermanos orando por las personas, orando para que Dios haga un milagro. Y Dios, entiéndame esto, en su infinita misericordia sana y hace el milagro. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando ya ha sido sanado? Muchas veces mucha gente se olvida del milagro que Dios hizo. Lo hemos experimentado. También hay mucha gente agradecida. También hay mucha gente que no se olvida de lo que Él hace. Pero la mayoría de las veces cuando alguien recibe un milagro se olvida de esto. Lo interesante de esta plática es que Dios en esta tarde literalmente va a resucitar. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Literalmente va a resucitar esos sueños que probablemente ya estaban muertos. Más de alguna vez pensaste o te dijeron, ya no tiene caso luchar, ya no tiene caso que insistas, esto ya está muerto, esto ya no tiene vida. Pero hoy más que nunca te lo digo y te lo declaro en el nombre de Jesucristo, que es Jesús quien va a dar vida esta tarde a todo lo que probablemente ya ha estado muerto. En su vida, familia, Jesús hizo muchos milagros. 3 años duró el ministerio de Jesucristo. 3 años duró Jesucristo. 33 años vivió. A la edad de 30 años comienza su ministerio. Empieza y el Evangelio de Juan, el mismo apóstol Juan, él escribe y dice que no bastarían los libros y más libros para describir cuántos milagros de sanidad Jesucristo hizo. Él levantó paralíticos, Él dio vista a los ciegos, Él sanó de enfermedades a muchísimas personas.
pero me llama mucho la atención que en 3 evangelios, solamente en 3 evangelios, se habla de 3 milagros de resurrección, de 3 milagros donde Jesucristo volvió a la vida literalmente a personas que habían fallecido, que habían muerto. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. El número 1 es Jesucristo resucita literalmente a un joven que había muerto, a un joven que tenía toda una vida por delante, había muerto, y literalmente la muerte de este joven produce un dolor tan inmenso, tan grande en la vida de su mamá, porque en el pasado la mamá de este joven, dice la escritura, que había perdido a su esposo. El Evangelio de Lucas, el capítulo 7, el versículo 11 en adelante, narra la historia. Dice la Biblia que aconteció que Jesús iba a una ciudad llamada Naín, y cuando él iba entrando a esa ciudad, una multitud iba saliendo de la ciudad de Naín, y cuando iba saliendo esa multitud, enfrente de esa multitud iban cargando el féretro de el cuerpo de un joven que había fallecido. Y todas las muertes, familia, son dolorosas. Todas las muertes son dolorosas. La muerte de un anciano es dolorosa. La muerte de un adulto es dolorosa. Pero yo creo que una de las muertes más dolorosas que puede haber es la muerte de los niños, de los adolescentes y la muerte de los jóvenes. Porque tienen todavía una vida por delante. Todavía tienen muchas cosas que hacer. Y la muerte de este joven vino a traer no tan solo a la mamá, sino a muchas personas vino a traer dolor. Y la muerte de este joven representa no tan solo una muerte física de un jovencito, sino representa la muerte de toda una generación que el día de hoy está muriendo y está muriendo sin Cristo. La muerte de este joven representa, entiéndame esto, representa y habla de toda una generación, porque si hay algo que el enemigo está atacando de manera directa, es a la juventud. No está atacando mucho a los ancianos, porque los ancianos ya vivieron, e incluso ya los ancianos en la última etapa ya de su vida aceptan a Jesús. Pero hoy en día hay tantos jóvenes que están viviendo una vida sin Cristo, y vivir una vida sin Cristo habla de vivir una vida en muerte. ¿Qué le quiero decir con esto? Están viviendo literalmente, pero su espíritu está muriendo diariamente. Lucas no da muchos detalles. El Evangelio de Lucas no da muchos detalles de la muerte de este joven. Lo que sí sé es que hoy en día, lo más atacado, y en la antigüedad de igual manera, lo más atacado, lo que más ataca el enemigo son a nuestros jóvenes. Porque si algo sabe el enemigo, es que los jóvenes son la fuerza de las iglesias, son la fuerza de las congregaciones. Si algo sabe el enemigo, es que son los jóvenes los que vivifican. Sí, entiéndame, es Dios el que da la vida, pero son los jóvenes los que dan la alegría. Nosotros nos preocupamos mucho por la juventud. Nosotros y nuestros pastores se preocupan mucho por la juventud, porque sabemos que la juventud, familia, es aquella que es la que tiene vida. Veo el cuerpo de un joven
que era cargado, que había dejado tristeza a muchas personas, especialmente a su madre. ¿Cuánta tristeza te causa a ti? A ti la muerte no tan solo física de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes en este momento están muertos en vida? ¿Cuántos jóvenes en este momento se están yendo a una eternidad literalmente sin Cristo Jesús? ¿Cuántos jóvenes están muriendo en el alcohol? ¿Cuántos jóvenes se están muriendo en las drogas? ¿O cuántos jóvenes, porque sabemos que hay muchos jóvenes que no consumen alcohol, que no fuman, que no se drogan, pero aún así no han reconocido que Jesucristo es la vida? Y mientras no reconozcan que Jesucristo es la vida, ellos pasarán una eternidad sin Cristo. La muerte de este joven había dejado tristeza en una madre. ¿Y cuántas madres hoy en día vemos sufriendo, intentando dar vida, intentando reanimar, dando RCP? ¿Está bien dicho RCP? Intentando reanimar, dando vida a tantos jóvenes que en este momento están muriendo en cada uno de sus pecados. Veo a una madre sufriendo la muerte de un hijo muy especial. ¿Por qué era especial este hijo? Porque su esposo ya había muerto, dice la Biblia que era viuda. Y ahora lo único que le quedaba, lo único en lo cual ella podía tener esperanza, el único motivo de su alegría, el único motivo de su vivir, había muerto. Veo muchas madres intentando dar vida a sus hijos. Analizando un poquito la vida de la mamá de este joven, dice la Biblia que ella estaba llorando. Y no era para menos. Su hijo, que tanto amaba, que tenía toda una vida por delante, había muerto. Ella estaba llorando en ese momento un presente. Su hijo había muerto, pero también cabe mencionar que ella también lloraba un pasado. ¿Y por qué lloraba un pasado? Para los que hemos leído y entendemos un poquito acerca de las viudas en la antigüedad, las viudas eran las personas más necesitadas. Por eso Jesucristo se enfocaba mucho en las viudas. Por eso los profetas se enfocaban mucho en las viudas, porque las viudas y los huérfanos eran los más necesitados en aquellos entonces. Porque una vez que el esposo moría, hablaba de que la provisión, de que ya no había provisión. Es por eso que el apóstol Pablo habla, Jesús a través del apóstol Pablo habla de que Jesucristo, Él es el esposo de las viudas y Él es el padre de los huérfanos. Él es aquel que da provisión. Y la mujer lloraba un pasado, lloraba porque ya no tenía un esposo que le proveyera. Y probablemente tenía una esperanza que su hijo iba a crecer y que su hijo probablemente le iba a ayudar a sostenerla en su vejez, pero estaba llorando la muerte de un pasado, pero también estaba llorando la muerte de un presente. Veo que mucha gente hoy en día necesita una resurrección de su hoy. Porque veo que mucha gente está llorando la muerte de algo o también de alguien. Pero también veo que mucha gente necesita una palabra de resurrección de su pasado, de su ayer. Necesita sanar el ayer para que Dios pueda resucitar tu presente. Te lo vuelvo a repetir. Necesitas dejar que Dios sane tu pasado. Mientras Dios no sane tu pasado, mientras Dios no resucite tu pasado, mientras no dejes de llorar tu pasado, hay tanta gente que ha estado llorando la pérdida de un pasado.
Pero mientras no dejes o no permitas que Dios sane tu pasado, mientras no permitas que Dios sane tu pasado, Él no podrá resucitar lo que has perdido o la muerte de tu presente. Tal vez tu pasado te ha quitado a un esposo, o tal vez tu pasado no te ha quitado a un esposo, pero te ha quitado las ganas de vivir tu presente. Tal vez te ha quitado la esperanza. La Biblia dice que la mujer estaba llorando, que iba saliendo de las puertas de la ciudad de Naín. Ahora, algo bien interesante es que cuando la muerte iba saliendo de esa ciudad, cuando la mujer iba llorando, literalmente iba derramando lágrimas porque había perdido toda esperanza. Toda esperanza la había perdido. Oh, ¿sabe lo que pasa? Al encuentro entra Jesús. Dice la escritura aquí en este evangelio que te acabo de leer de Lucas, dice que cuando la mujer iba saliendo llorando, Jesucristo iba entrando a la ciudad. Y cuando nosotros damos la oportunidad de que Jesucristo entre a nuestra vida, estamos dando la oportunidad de que la vida entre a nuestra ciudad, a nuestra casa. La Biblia dice que la mujer lloraba saliendo de la ciudad de Naín, pero también Jesús estaba entrando por la misma entrada donde ella iba saliendo llorando. Jesús iba entrando. Ahora, ¿era una casualidad o era un propósito? Sabemos que era el propósito, y en muchas de las ocasiones el propósito, hay un propósito detrás de todo sufrimiento, porque para nosotros las pruebas, dice el apóstol, que sabiendo que la prueba de nuestra fe en nosotros los cristianos produce paciencia. No era una casualidad que cuando ella iba saliendo, Jesús iba entrando. Veo a una mujer enlutada, que lo único que le daba esperanza y ganas de vivir se había muerto. Me gusta esto, familia. Veo a una mujer saliendo, pero también veo a un Jesús entrando. Y si algo debemos de entender es que siempre que Jesús llega, Él llega en el momento preciso. Para ella pudo haber dicho, como cualquiera de todos los que han muerto: si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras llegado antes, mi hijo no hubiera muerto. Si hubieras llegado antes, mi hija no hubiera muerto. Oh, pero si algo sabemos, que el kairos de Dios es perfecto. Él nunca llega tarde, Él nunca llega después. Él siempre llega en el momento preciso y en el momento justo. Déjame decirte proféticamente que cada vez que tú sales, entiéndeme, es proféticamente. Anoche, cuando estaba escribiendo en la madrugada esto, literalmente yo lo entendí así. Y proféticamente te lo digo. Cada vez que tú sales a enterrar, cada vez que tú sales a sepultar lo último que te queda. ¿Qué es? Esta mujer iba saliendo a sepultar lo último que le quedaba, que era su hijo. Y probablemente tú estás a punto de enterrar lo último que te queda. No sé qué es lo último que te queda. Probablemente algunos pesos en el banco. Probablemente, no sé. Dios me está enfocando mucho a hablar al matrimonio. Probablemente estás a punto ya de enterrar tu matrimonio, o tu empresa, o tu negocio. Pero siempre que vas a enterrar, o cada vez que vas a enterrar, o a sepultar lo último que te queda, también saldrá Jesucristo a tu encuentro y dará vida. Lo impresionante, lo que a mí me impresiona, es ver este choque de atmósferas. ¿Qué quiero decir con esto? Es ver este choque de atmósferas de la muerte y de la vida chocando. La muerte saliendo y Jesucristo entrando. Oh,
Unos venían felices porque dice la Escritura que la multitud venía con Jesucristo. Venían felices porque Jesús les había hecho un milagro, porque probablemente Jesús les había dado sanidad. Y venían felices, pero también venía otro grupo, y es donde choca esa atmósfera, un choque donde la gente venía llorando, donde la gente venía entristecido. Probablemente tú y yo pertenecemos al grupo de donde estamos felices porque estamos con el dador de la vida. Pero ¿qué hay de todas aquellas personas que en este momento están llorando? ¿Qué estamos haciendo nosotros, familia? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia, el enfoque de estas prédicas no es nada más a nosotros como iglesia, sino es enfocarnos a aquellas personas que en este momento están sufriendo, están llorando la pérdida, que están llorando la muerte de alguien, probablemente literalmente de un familiar, o probablemente no literalmente en el sentido figurado, están sufriendo la pérdida de algo. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos nosotros haciendo para calmar, para mitigar ese dolor que el mundo el día de hoy está sintiendo al ver cómo sus jóvenes se están perdiendo? Que recuerda que en ese momento se estaba llorando la muerte de un joven. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Y cuando me refiero como iglesia, no me refiero a las cuatro paredes, a una congregación, aunque también tenemos la responsabilidad nosotros. Pero ¿qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo como iglesia, como templo del Espíritu Santo, de ir y de hablarle a los jóvenes que se están yendo a una eternidad sin Cristo Jesús? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para evitar que la juventud muera? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para que mis jóvenes, qué es lo que estás haciendo tú como padre para que tus jóvenes, los jóvenes que tienen en tu casa, no mueran y no se vayan a una eternidad sin Cristo Jesús? La Biblia dice que Jesús no paró el cortejo. El cortejo fúnebre seguía caminando, pero solamente bastó, entiendan, el cortejo siguió caminando y probablemente el choque de atmósferas ahí se fusionó y el cortejo seguía caminando a sepultar a este joven. Pero lo que me gusta de esto es que no paró, y muchas veces estamos orando, y es mi oración también, que ya pare todo esto. Pero si en la voluntad de Dios está que no pare, pero solamente, entiéndame, solamente bastó, dice la Escritura, que Jesucristo tocara el ataúd, que tocara el féretro, para que el ataúd, para que lo que estaba dentro de ese ataúd, se oye fuerte, pero cobrara vida. Solamente toca. Solamente necesitamos el toque del Maestro para resucitar lo muerto. Entiéndeme, tú que estás a punto de morir, tú que estás a punto de morir, de que tu esperanza está a punto de morir, solamente necesitas dejar que Jesucristo toque, que ponga su mano poderosa en ti. Solamente eso basta. Cuando Jesucristo toca lo que está muerto forzosamente tiene que resucitar. Lo que está muerto tiene que resucitar. Cuando Jesucristo toca algo que está sin vida, forzosamente tiene que resucitar. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y ¿qué? Y yo soy
la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es el único, familia, que tiene el poder para vencer la muerte, porque es el único que venció la muerte, es el único que venció la muerte, es el único que sí murió, pero al tercer día resucitó. Y Él es el único que si pone su mano sobre los jóvenes que están muertos, sobre las cosas que están muertas, Él es el único que tiene el poder para resucitar. Cuando Jesús resucitó al joven, la Biblia dice que es entonces cuando se paró todo el cortejo fúnebre. Cuando Jesús viene y pone su mano sobre lo que estaba muerto, literalmente el ataúd se para. Lo que estaba dentro del ataúd, que era el cuerpo del joven, se para. Y cuando hay vida, ¿sabe qué pasa? Todo el cortejo se paró, todo lo demás se paró. Y me gusta esto porque cuando se para y ven resucitar a ese joven que estaba muerto, era para que vieran que Jesucristo tiene poder. No era para ver un espectáculo de resurrección, era para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Yo estoy seguro que en estos días Jesucristo tocará todo lo de esta pandemia y resucitará todo lo que ha estado muerto, todas las empresas que han estado muertas. Él viene y lo resucitará. Y es entonces que todos se pararán y voltearán y mirarán a ver lo que estaba muerto, y le daremos la gloria y le daremos la honra a aquel que tiene el poder para dar vida, aquel que tiene. Y déjame decirte, y las gentes que te vieron llorar porque tu matrimonio estaba muerto, la gente que te vio llorar porque tu empresa estaba muerta, la gente que te vio llorar porque tu esperanza estaba muerta, hoy déjame decirte proféticamente que te verán reír, porque solo Jesús es quien transforma el lamento en gozo, porque solamente es Él quien tiene el poder para cambiar nuestra tristeza en alegría. Porque cuando la vida está presente, cuando le das la oportunidad a Jesucristo, que es la vida, de entrar, porque la Biblia dice que Jesús, que es la vida, entró a la ciudad de Naín. La muerte literalmente tuvo que huir, tiene que huir. Cuando tú le das oportunidad a Jesús de entrar a tu casa, cuando tú le das oportunidad a la vida de entrar, que es Jesús, de entrar a tu negocio, de entrar a tu matrimonio, la muerte tiene que huir. Jesús llegó y el muerto se levantó. Y ella regresó, la mujer regresó por el mismo camino donde venía llorando, pero ahora ya no venía llorando, ahora venía alegre, venía con esperanza, venía porque el hijo que había muerto, Jesús, que es la vida, lo había resucitado. Llegó Jesús y lo muerto se levantó. Ella regresó, ya no más llorando, sino regresó con su hijo alegre. Hoy yo te puedo predicar de que Jesús sana, pero ¿por qué predicarte de que Jesús sana? Si puedo predicarte de que Jesús es aquel que te quiere llevar a un nivel aún mayor, y te quiere llevar a nivel de resucitar. Quiero hablarte de una segunda resurrección y me voy a ir un poquito más rápido. La segunda resurrección que lo habla el Evangelio de Marcos, en capítulo 5, en el versículo 22. Habla de un hombre llamado Jairo. La Biblia dice que era un ortodoxo, que era un judío ortodoxo. Dice que era el principal de la sinagoga. Dice que era un hombre que conocía literalmente las escrituras. Pero a veces no basta con conocer las escrituras, porque a veces conocemos que Jesucristo sana, a veces conocemos que Jesucristo, pero a veces no creemos. A veces estamos esperando que Dios haga un milagro en alguna otra persona, porque podemos leer,
mientras no creamos lo que viene en este libro llamada Santa Biblia, llamada Escritura, mientras no creamos, mientras no tengamos fe, hay tanta gente que lee este libro, hay tantas sectas que leen este libro, incluso la han transgiversado, le han cambiado tildes, comas, a puntos, pero no creen en lo que dice este libro. La Biblia dice que este hombre llamado Jairo, su hija, le habían dado aviso. No dice dónde le dieron aviso. Probablemente, como era el principal de la sinagoga, probablemente estaba en el templo, probablemente estaba en la sinagoga, probablemente era un hombre religioso que se la vivía probablemente en la iglesia. Y a veces no basta vivir en la iglesia. Está hablando un pastor que anhela estar en una iglesia. Está hablando un pastor que anhela estar en la congregación. Probablemente cuando le avisan a Jairo que su hija estaba enferma, porque primero su hija estaba gravemente enferma, ¿sabe lo primero que hace Jairo? Escucha hablar de Jesús, porque de oídas probablemente lo había oído. Y lo primero que hace Jairo, deja la religiosidad, deja la iglesia, deja la sinagoga, y dice la Escritura que literalmente va y corre. Marcos capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho, Jairo tuvo un encuentro con la vida. Entiendan esto, me encanta esto, porque de oídas lo había oído. Probablemente había leído lo que dijo el profeta Isaías, porque él era principal de la sinagoga. Pero cuando ve a Jesús, no podemos estar de pie ante la majestuosidad, ante la gloria, ante la vida. La Biblia que clamaba: Maestro, mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella y ella será salva y vivirá. La Biblia dice, o no menciona específicamente que era su única hija, pero sí menciona que la amaba mucho, como cualquier padre. Hablamos de la muerte de un joven hace un rato, pero hoy estamos hablando de la enfermedad de una pequeñita. Y más adelante vemos que esa pequeña muere. Y qué dolorosa son las muertes de los pequeños, de los niños, literalmente de los niños. Qué doloroso son las muertes de todos aquellos que tienen toda una larga vida por delante. Yo en este día no vengo a ofrecerte una religión. Yo soy pastor y no vengo a ofrecerte una religión que te va a salvar. Yo vengo a decirte que Jesucristo es aquel que sana, pero también es aquel que salva. Yo vengo a decirte que Jesús es aquel que Jairo dijo: tan solo ves, pon tu mano sobre mi hija y mi hija se sanará, se salvará, y mi hija también sanará. Hoy vengo a decirte que Jesús no es una religión. Jesús es aquel que tiene vida, es aquel que da vida. Y me gusta que viene Él y se arrodilla y le ruega a Jesús. En otras palabras, se le tira a los pies a Jesús y le dice: Jesús, por favor, ten misericordia. No puedo yo entender tantos predicadores que le exigen a Dios y le dicen: ahora haz descender tu poder. Qué soberbia de todos esos predicadores que le exigen a Jesús e incluso le dicen: ahora, hazlo ahora. No podemos nosotros hacer eso. Es en la misericordia de Jesucristo, es en el amor de Jesucristo. Y Jairo lo entendió y se arrodilló y le rogó y le dijo: Jesús, tú puedes hacerlo en tu amor, tú puedes hacerlo. Jesús no lo va a hacer en el tiempo que tú y yo queramos.
Jesús lo va a hacer en el tiempo que Él decida. A veces no entendemos muchas cosas. Y Jesús, entienda esto, Jesús no le dio una respuesta a Jairo de inmediato. Jesús no le dijo, está bien, vamos, y tu hija va a ser sana. Oh, qué bueno que le hubiera dicho Jesús a Jairo, no te preocupes, Jairo, tu hija va a ser sana. Jairo probablemente era lo que quería escuchar. Solamente Jesús le dijo, vamos a tu casa. Y usted conoce la historia. Y camino a la casa de Jairo, Jesús se entretiene, si se le puede llamar así, sanando a una mujer. Y en el transcurso de eso, viene un informante. Grábese esto, informante. Viene un informante y, válgame la redundancia, le informa a Jairo y le da una mala noticia. Y muchas veces lo que queremos oír de Jesús son palabras, no te preocupes, te voy a prosperar, te voy a bendecir. Me gusta que muchas veces Jesús trabaja en el silencio. Y muchas veces el silencio de Jesús nos dice muchas cosas. Y a veces oramos y le decimos, Jesús, respóndeme, respóndeme. Y a veces queremos que la respuesta de Jesús es que sea un sí. Y a veces Jesús ya nos ha respondido y nos ha dicho no por el momento. Pero nosotros somos necios y decimos, es que no me respondes. Entiende, Jesús ya te respondió y te dijo no por el momento. Porque una respuesta de Jesús también puede ser un no. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos responda lo que nosotros queremos oír. Dios no trabaja por sentimientos o por lo que tú y yo queremos oír. Jairo quería escuchar un sí, un no te preocupes, pero solamente escuchó, vamos. Y en el transcurso, él escucha una mala noticia. Te digo algo, nunca confundas a alguien que solamente te da una información con alguien que te da un consejo. Que a veces, muchas veces la gente te informa. Sí, muchas veces la gente te informa. A veces los médicos informan y te dicen, ya no hay esperanza. A veces los economistas te informan. Y camino a casa de Jairo, viene un informante y le dice, ¿cuál es la información que le da? La información es, tu hija ha muerto. Esa es la información. Y probablemente bastaba con eso, porque Jairo estaba con Jesús, con aquel que le daba vida. Pero recibe un mal consejo. Aquel que le informó le dice, la información es, tu hija ha muerto. Pero el consejo o el mal consejo que le da, le dice, ya no molestes al maestro. Tu hija ya murió, ya no hay nada que hacer. Muchas veces te han dicho, ¿por qué sigues en esa religión? ¿Por qué sigues con ese Jesús? ¿Por qué sigues orando si ya ha muerto? Jairo tenía dos opciones: o creerle e irse a su casa y llorar la muerte de su pequeña, o mantenerse, quedarse con Jesús, sin importar lo que Jesús estuviera haciendo. Le digo algo, Jairo optó por la segunda opción, y sin importar, sin dar ningún reclamo a Jesús, sin dar ningún reclamo, él solamente creyó que Jesucristo era la vida y que Jesús seguía con él. Y aunque su hija ya estaba muerto, él seguía teniendo fe, él seguía creyendo que aunque ya le habían diagnosticado muerte a su hija, él sabía que si Jesús, que es la vida, llegaba a su casa y
tal como él lo pensaba. Jesús llegó a su casa y Jesús empezó a sacar a toda aquella tristeza, a todos aquellos que ya no tenían esperanza. Jesús los empezó a sacar y Jesús le dijo: hey niña, Talí, Takumi, a ti te digo, niña, levántate. Y dice la Biblia que la niña se levantó. Hoy Jesús te dice: Talí, Takumi. Ese matrimonio te dice: levántate. Talí, Takumi. Te dice esa empresa: levántate. Lo que está muerto, Jesús te dice: Talí, Takumi. Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Oh familia, me gusta que Jairo nunca dejó de creer que la vida estaba con él. Y termino con esto. La tercera resurrección era de un adulto. Jesús resucitó a un joven, Jesús resucitó a una niña, pero también Jesús resucitó a un adulto. Lo que me habla de que Jesús quiere resucitar a todas las generaciones, que todos necesitamos ser salvos, desde los pequeños hasta los jóvenes, hasta los adultos. Y me gusta la resurrección de su amigo Lázaro. La resurrección de su amigo Lázaro, la escritura habla que eran amigos. Literalmente, Jesús y Lázaro eran amigos. Jesús se quedaba en la casa de Lázaro. Y yo creo que Lázaro se había acostumbrado tanto a tener la presencia de Jesús, que sus hermanas se habían acostumbrado a tener a Jesús como amigo, que empezaron a confundir. El detalle es que Lázaro se acostumbró tanto a ver a Jesús en su casa que se confió y ya no lo veía a Jesús como Dios, lo veía más como amigo. Entiéndame, por favor, debemos de tener cuidado con eso. Jesús fue a muy pocos los que llamó amigos en la Biblia, y entre uno de ellos era a sus discípulos. Y Jesús les dijo: ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos. Y Dios nos da a veces esa confianza para poder tener intimidad. Pero a veces cuando nosotros tenemos esa intimidad con Jesús, solamente queremos a un Jesús para que nos cumpla los caprichos. Solamente queremos a un Jesús para que nos sane. Y una vez que Jesús te sana tus dolencias, te olvidas de Jesús. Hay tantas gentes que hemos estado orando para que Dios los sane, y Dios los sanó, y nunca más se vuelven a acordar de Jesús. Vuelven a su vida normal, a su vida cotidiana. Es por eso que Jesús quiso llevar. Fíjese, me voy a regresar tantito. Es por eso que estoy seguro de que Jesús no quería sanar a Lázaro. Que la Biblia dice que le mandan a informar a Jesús 4 días antes. Y le dicen: Jesús, aquel al cual tú amas, a tu amigo está enfermo. Jesús podía haber soltado una palabra y sanar, pero estoy seguro que Jesús no quiso sanar a Lázaro. Pero ¿qué está diciendo, Pastor Ángel? ¿Cómo es que Jesús no lo quiso sanar? No, Jesús no quiso sanar a Lázaro porque Jesús quería llevar a la familia de Lázaro a otro nivel de fe. Estoy seguro de que no lo sanó. Llegó 4 días más tarde. Llegó 4 días después, porque Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Y ya había muerto. Tenía ya días Lázaro de haber muerto. Y su hermana le reclama a Marta y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí antes, mi hermano no hubiera muerto. Es que se acostumbró tanto a tener la presencia de Dios,
Es que nos acostumbramos tanto a estar dentro de las cuatro paredes de una iglesia que a veces Dios tiene que permitir que salgamos de las iglesias, porque la iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia eres tú, la iglesia eres tú, y la presencia de Dios, la presencia de Dios que produce vida, tiene que estar en ti. Y Dios tuvo que salir, Jesús tuvo que salir de la casa de Lázaro, de María y de Marta, para que ellos vieran y entendieran que si se sale la vida, muchas veces la muerte tiene que entrar. A veces cuando tienes pruebas, tienes luchas, a veces es porque has dejado salir a Jesús de tu casa, de tu vida, y has permitido entrar a otras cosas, a otras situaciones que producen muerte. Hoy yo puedo asegurarte que Dios quiso llevar a la familia de Lázaro, a la familia de Marta y a la familia de María a otro. Él pudo haber soltado la palabra, él pudo haber dicho desde el lugar donde se encontraba: hey Lázaro, desde aquí te digo que sanas, y él tenía el poder, pero él permitió que Lázaro fuera muerto para demostrar que él tenía vida, que él era la vida, que él era la resurrección. Queremos a Jesús, porque Jesús es quien nos da gracia, ¿verdad? Nos gusta que nos hablen del amor de Dios, que nos gusta que nos digan que Dios es amor. Eso es para los pecadores, y a nosotros los cristianos amamos que nos digan Dios es amor, pero eso es para decírselo a los pecadores. Eso es para decirle que Jesús es gracia, que Jesús tiene milagros inmerecidos. Pero a veces nosotros los cristianos no nos gusta que nos hablen mucho de la comunión del Espíritu Santo, y es lo que más hoy en día debemos de tener, familia: comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo, y nos acostumbramos tanto a tener a Jesús en casa, que a veces en la misma casa, en la misma iglesia, tanta gente distraída con los teléfonos celulares. A veces estando en casa, estando la presencia de Jesús en las iglesias, tanta gente distraída, porque te has acostumbrado tanto, te digo a ti cristiano, te has acostumbrado tanto a tener a la presencia de Dios, que dices: cuando me enfermo, pues ya sé que ahí está Dios, y lo veo como un amigo, pero no lo ves como un Dios. Que si lo viéramos verdaderamente como Dios, le diéramos la honra, le diéramos el honor que verdaderamente Dios. Y a veces es necesario que Dios salga tantito de tu casa. A veces solamente queremos tener a Jesús de visita, porque el tener solamente de visita habla solamente de un pequeño compromiso. Va a venir alguien y hacíamos la casa, arreglamos la casa, pero después de que sale, después de que se va, ya no tenemos compromiso. Pero ¿por qué mejor no dejar que Jesús viva con nosotros? Que Jesús viva con nosotros. Hoy yo quiero decirte a ti que nunca has tenido un encuentro con Jesús. Yo quiero pedirle a la familia de Trigo y Miel que me ayude a orar. Si están aquí en casa y los que me están oyendo, que esta prédica es para los perdidos. Esta prédica es para aquellos que lo han perdido, que han perdido a un familiar literalmente, que han perdido a un papá literalmente, que ha muerto un papá, que ha muerto un familiar, que me estás oyendo. Cristo para ti es la esperanza. O probablemente no has perdido un esposo, ni un hijo, ni una hija, ni un hermano, pero probablemente has perdido a tu empresa, has perdido a tu esposa, no en muerte, sino probablemente se fue de la casa el esposo o la esposa, se fue el hijo o se fue la hija, y sientes ese vacío. Orando, familia de Trigo y Miel, orando.
Hoy oramos por aquellos que todavía lloran un pasado. Hoy oramos por aquellos que todavía están llorando un pasado y que no han podido sanar ese pasado. Hoy, Señor, si alguien me está oyendo, que no te conoce, que nunca ha tenido un encuentro personal contigo, Señor, yo te pido, Señor Jesús, a ti que tú eres la resurrección y a ti que tú eres la vida. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Probablemente hay muchos muertos que estén oyendo esto. Y no lo hablo literal. Muertos que están caminando, muertos en vida, que han perdido toda esperanza. Para ti es esta predicación. Para ti es esta predicación. Y si tú eres cristiano, te puedo predicar un Dios que sana. Y sé que Dios te quiere sanar. Pero ¿qué va a pasar una vez que Dios te sane? ¿Vas a volver una vez más a tu vida cotidiana? Eso déjalo para mucha gente que Dios ha sanado y se ha olvidado del milagro que Dios hizo. Pero estoy seguro que Dios te quiere llevar a una dimensión un poco mayor. Dios te quiere llevar a una dimensión. Y no es necesario que le reclames como lo hizo Marta. Padre, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi empresa no hubiera quebrado. Es que Jesús está aquí. Es que Jesús es el que da vida. Es que Jesús es el que da vida a todo lo que en este momento está muerto. Padre, si hubiera alguien, yo te pido que le des vida. Puedes repetir conmigo ahí en casa. Tú que piensas que todo está perdido, dile: Señor Jesús, esta tarde yo te abro las puertas de mi corazón. Mi corazón que probablemente ha dejado de latir, no literalmente, pero sí ha dejado de latir por falta de vida espiritual. Hoy yo te pido que me des RCP, que me des una respiración de boca a boca. Es lo que necesito de parte tuya. Y que me des esos choques para que mi corazón empiece a latir una vez más. Probablemente te parezca ridículo lo que estoy orando, pero hay tanta gente que necesita que Dios le dé RCP, que está a punto de morir. Padre, ten misericordia de la gente. Ten misericordia de todos aquellos que han estado muertos. Dice el Señor que los que están pasando una enfermedad tan complicada como el COVID, tú, Señor, los sanarás y no habrá muerte, porque ellos en este momento no te quieren de visita. Te queremos que vivas perpetuamente en nuestra casa. Nuestra casa, nuestra familia, perpetuamente te quiere.